comparto. ¿De que empiezo a compartir pantalla? Sí, déjeme, no le puse. Un segundo. Listo, ya puede compartir pantalla. Profe, nada más que Melissa no va a poder estar, pero pues sí contribuyó a la clase, incluso ayer también la dio, ya la íbamos a terminar, nada más nos faltaba una diapositiva. Le daremos chance. Ok, es que dice que anda tramitando el pasaporte, algo así. Ya se va a ir de mojada, qué bárbaro. Bueno, a nosotros nos tocó la contabilidad nacional y la balanza. La contabilidad nacional y la balanza de pagos. Este fue con Mónica, Melissa y yo. La economía está en equilibrio si la demanda agregada es igual a la oferta agregada. La demanda agregada está representada por el gasto nacional, mientras que la oferta agregada está plasmada en el producto y el ingreso interno. Los dos están reflejados en el Producto Interno Bruto. El PIB. El PIB se mide como el valor a precios de mercado de todos los productos finales, bienes y servicios de una economía en un año. El PIB como ingreso se mide por la suma del valor agregado generado en todas las empresas en el mismo lapso. El valor agregado, a su vez, se reparte en los ingresos de los factores de producción. Por esto, el valor de la producción Q es igual al ingreso Y. Aquí tenemos la fórmula del PIB, que es igual al producto y al ingreso. La demanda agregada. La demanda agregada, pues, es el consumo privado más la inversión bruta más el gasto del gobierno, más el saldo de la cuenta corriente. Y el saldo de la cuenta corriente es las exportaciones menos las importaciones, tanto de bienes como de servicios. Y aquí abajo está la fórmula de la cuenta corriente. En equilibrio, el gasto es igual al ingreso. Esto sucede solo si el ahorro es igual a la inversión más el saldo de la cuenta corriente. El gasto es y el ingreso. En una economía abierta, el ahorro interno financia la inversión y un posible superávit en la cuenta corriente. Si el país invierte más de lo que ahorra, el ahorro interno tiene que ser complementado por el ahorro externo igual al déficit en la cuenta corriente. Y aquí está la fórmula del ahorro, que es ahorro interno más ahorro externo. Mónica. El ahorro define ahorro interno. Se define como lo que se queda del ingreso después del consumo y los impuestos, como muestran las fórmulas. El déficit de la cuenta corriente aumenta si se reduce el ahorro interno privado, si aumenta el déficit presupuestario o si lo hace la inversión. Si la inversión y el gasto público se mantienen constantes, la única manera de reducir el déficit de la cuenta corriente es aumentando el ahorro privado o elevando los impuestos. Aquí viene la fórmula como es. A la siguiente. Un superávit en la cuenta corriente significa que el país produce más de lo que gasta. Un déficit de la cuenta corriente, en cambio, significa que el país gasta más de lo que produce. Esto inevitablemente aumenta la deuda externa neta. El país complementa su ahorro interno con el ahorro externo para financiar su inversión o el consumo. El déficit de la cuenta es igual al superávit en la cuenta, igual al ahorro externo corriente de capital. Condiciones para que el ahorro externo contribuya al desarrollo del país. El déficit de la cuenta corriente no deberá rebasar el 3% del PIB, pues más de la mitad de ese déficit deberá ser financiado con la inversión extranjera directa. El ahorro externo no debe sustituir, sino complementar el interno. Eso significa que las medidas
orientadas a atraer el capital extranjero deben ir acompañadas de estímulos del ahorro interno. Los recursos provenientes del exterior deben ser invertidos en proyectos productivos, posiblemente en el sector exportador. Bueno, eso sería todo de nuestra parte, profe. Bueno, le encargo las 3 preguntas que Ah, ok. ustedes elijan en la Sí, página de Facebook. Pero antes de irnos a eso, yo quería preguntarles, ¿me recuerdan cuál es la definición de ahorro que ustedes presentaron? de ahorro interno, Ajá. lo que queda del ingreso después del consumo y los impuestos. ¿Se dan cuenta en la definición que, dicho de esa manera, probablemente nunca vamos a tener ahorro? Porque esa es la realidad de muchas personas. Si considera que lo que le queda es después de que consume y pague impuestos, ¿cuándo le va a quedar dinero? Porque por un Con una buena lado, administración sería posible llegar a eso, profe. así es, pero sin embargo, ¿qué tenemos en la mayoría? Tenemos 2 cosas. Número 1, somos muy consumistas. Pues cuando somos muy consumistas, compramos muchas cosas que realmente no necesitamos, pero que nos agrada, porque es moda. Y luego, especialmente, hay 2 lugares donde yo veo que hay muchísimas cosas. Si ustedes revisan en el caso de las mujeres el guardarropa, se van a encontrar que hay mucha ropa que a veces ni usan. Si vamos a la cocina, vamos a encontrar muchos, montón de sartenes, cacerolas, cucharas, de todo lo que se les ocurre, aun cuando en realidad no se usa, ¿verdad? En el caso de los hombres, pues vamos a encontrar que tiene herramientas, que algunas herramientas hasta casi le pueden quedar nuevas, porque para comenzar necesita tiempo y necesita invertir en otros materiales para poder usarlas. Por decir, él compra todo un kit de cuestión automotriz, pero difícilmente le mete mano al auto. Lo lleva al taller, casi siempre. O compra todo tipo de herramientas. A los hombres nos gusta mucho comprar herramientas de diferentes tipos, aun cuando en realidad no se usan. O bien, lo vemos cuando con frecuencia en casa hay una serie de desperfectos, pues algo muy bueno sería que supiéramos hacerlo, lo hiciéramos, que quedara bien y ahorráramos. Claro que la primera vez cuando se compra la herramienta, que eso es lo más caro, pues no se siente que haya sido un ahorro, porque checa cuánto le cobra a una persona y a lo mejor es casi lo mismo que lo que gastó de comprar materia prima y herramienta. Lo que a lo mejor no piensa es que el gasto de herramienta pues es una vez y después ya nomás lo que compra son materias primas, ¿verdad? Pero la definición así como está planteada, pareciera es, si queda algo, pues lo ahorramos, ¿verdad? Esa es una. Y el otro aspecto que tendríamos que revisar es, bueno, si realmente el promedio de la gente, de las personas, tiene una capacidad como para poder hacer un ahorro. De entrada podríamos decir que muchísima gente no. ¿Por qué? Pues porque para comenzar tendría que considerar el pago de sus necesidades. Y sabemos que en una familia hay muchísimos gastos por diferentes aspectos, diferentes rubros. Sin embargo, no todos son capaces de cubrirlos porque a lo mejor no alcanza. Sabemos que dentro del ingreso debería ser suficiente. Suficiente como para que, Kelly, Perdón, profe. ¿qué consideraríamos un ingreso suficiente? ¿Cuándo cubre qué? Impuestos y gastos. Impuestos de gastos. ¿Y gastos en qué? ¿En qué gastaría una familia? Pues tiene gastos alimenticios, Ajá, de servicios, de servicios, y pues de, no sé, de cosas personales. de vivienda, de esparcimiento, de medicamentos.
¿Y alcanza para todo, Kelly? Pues no sé, profe, depende de los ingresos. Depende de los ingresos. ¿Cómo cuánto cree que anda el ingreso promedio de una familia? Kevin, ¿usted me puede decir como en cuánto anda el ingreso de una familia? Pues aquí en Nuevo León, a pesar de que el ingreso es mucho mayor que en otros estados, aquí todavía ni siquiera es suficiente. A veces ocupan hasta 3 personas en una familia trabajando para poder mantener en sí los gastos, en sí no un ahorro. Así es. Entonces, cuando hablamos de que el ingreso no es suficiente, la verdad es que hacer un ahorro es un sacrificio. Porque, ¿qué significa? Normalmente con el ingreso que tiene una familia, no le alcanza para todo, ya de entrada. Si gastara todo lo que recibe, no le alcanzaría para todos sus gastos. Entonces, si va a pensar en el ahorro, el pensar que va a ser lo que quede después de consumir impuestos, pues nunca va a ahorrar. ¿Cuál es la única manera de lograr el ahorro? Pues que lo tenga como un hábito. Sí, es por eso que ya en algún momento yo les habré mencionado que era importante desarrollar un hábito del ahorro, no porque sobra, no porque queda después del consumo y de los impuestos, sino porque es la única manera. Hay que de repente dejar de consumir cosas que incluso algunas que sean necesarias, buscar mejores precios, reducir a lo mejor cantidades con el propósito de establecer una meta de ahorro, porque es la única manera. Como ya lo estamos viendo, una medida para poder tener una situación más satisfactoria, pues es que haya un ahorro, ¿verdad? Y en el ahorro, pues tiene que plantear también un porcentaje para que se pueda convertir en un hábito. ¿Se acuerdan qué porcentaje yo les decía que había que ahorrar? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie se acuerda? No, maestro, no me acuerdo, pero sé que en unas empresas lo mínimo que te pide es un 5%. Ok. Eso es porque no le pueden quitar cierta cantidad de ingresos como quisiera una empresa. Pero por decisión personal dentro de casa, el ahorro tendríamos que dejarlo en un 20%. De tal manera que porcentualmente pues va a depender la cantidad del ingreso que tiene cada familia. Si una familia, no sé, tiene un ingreso ¿de cuánto les gusta? 10,000 pesos o 5,000 pesos. Pues entonces, si son 5,000 pesos, le tocarán 500 pesos. Pero si tiene 10,000, le tocarán 1,000. Si alguien gana, no sé, 30,000 pesos, pues entonces le tocarán 3,000 pesos. O sea, la medida es prácticamente pareja para todos cuando hablamos de los porcentajes. El 10% de 5,000 pesos dijimos que eran 500, de tal manera que si hablamos de un 20%, deberíamos de ahorrar 1,000 pesos. Kevin, ¿usted ya tiene ingresos personales? No, maestro, no tengo ingresos personales. ¿Le dan dinero a usted para sus gastos personales? Pues sí, pero nomás lo necesario. No Lo gasto de neces- más. ¿Y se lo gasta todo? No, ahí tengo ahorrado varias partes del dinero. ¿Y como qué porcentaje usted guarda en este momento? Pues nomás gasto para mis estudios, todo lo que gasto. Y el resto lo dejo ahí guardado para si llega a ocupar. Pero no tiene calculado un porcentaje. Aunque suene ridículo, pues como un 80%. Es lo que ahorra. Sí. Oiga, pues felicidades, porque lo mínimo serían 20%. Si usted ahorra el 80%, imagínese, pues va a tener muchas oportunidades cuando deje de estudiar. Muy bien. Bueno, entonces, ahí vemos algunas cuestiones relacionadas con lograr una salud financiera dentro de lo que serían las cuentas del balance, de la balanza exterior. Ok, regresamos a las preguntas. La pregunta número 3, ¿ya pudo ver la pregunta usted, Kevin? No, maestro, no sé si alguien también esté batallando con eso. Pero lo acabo de compartir el archivo. ¿Sí lo vio
En el En el chat chat de... y aquí de Zoom. No me aparece nada, maestro. Ya abrí el chat. No le aparece nada. Bueno, ahí lo dejé el documento. Se llama Parámetros y Bolsa de Valores. ¿A nadie le aparece, muchachos? No, Ok, entonces vamos a ponerlo de nuevo en la página. O póngalo en el WhatsApp, maestro. Ok, perfecto. Me parece bien. Pero es el mismo documento que mandó ayer, ¿no? Sí, el mismo, pero es que dice Kevin que él no lo ha visto. Pero ahorita lo compartimos ahí mismo. Ya lo puse en WhatsApp. Bueno, ahí tiene el documento completo. Realmente, como les digo, son como 10 preguntas, de las cuales la única que dejé sin contestar para escuchar sus comentarios es la pregunta número 3. Y la pregunta número 3 dice lo siguiente. Nos dice, en el documento que les compartí, habla básicamente de los parámetros que tenemos que revisar para un portafolio de inversiones. Además, nos habla de algo relacionado con la bolsa de valores. Pero en la pregunta número 3, después de que le habla de los diferentes parámetros que nos interesan, que es revisar los precios futuros, lo que es la desviación y la media de los precios, pues tenemos que, si hablamos de precio futuro, pues tenemos que hablar de estimaciones porque pues los precios futuros no los tenemos. Entonces la pregunta dice, surge la necesidad de obtener una estimación del precio futuro. ¿Qué método podemos usar para estimar? Esa es la pregunta. ¿Qué métodos podemos usar para estimar los precios? Ya en algún momento hemos hablado de estimaciones, pero de acuerdo a la experiencia que tienen, ¿cuál método ustedes les parecería conveniente utilizar para estimar los precios y tener precios futuros? ¿Qué métodos? Kelly, ¿qué método? No sé, profe. Como método, no sé, pero lo que yo pensaría para uno estimar un precio futuro es Ajá. conocer el precio actual del mercado, de qué tanto está disponible una persona en pagar un cierto bien o servicio, y en sí qué tanto porcentaje ha aumentado en base al tiempo, porque pues al fin de cuentas la inflación al fin está ahí misma, o si el producto va a la alza. ¿Y qué método usted utilizaría para hacer ese pronóstico? Obviamente va a tomar datos históricos, pero tiene que utilizar algún método para hacer el pronóstico. ¿Cuál utilizaría? No se me ocurre ningún método actualmente. Bueno, eso es lo que yo quiero que piensen, porque yo les puedo decir algunos, pero la verdad lo que importa es en lo que uno haya practicado, que tenga, digamos, experiencia y depende cómo nos haya ido con el método, es el que vamos a preferir. ¿Alguien de los que está aquí presente quiere decir algún método en particular? Bueno, si no dicen una, particularmente, no sé si ustedes recuerdan, anteriormente teníamos para ahí un método que igual lo dejé pasar por alto porque no me parecía en ese momento tan apropiado, pero a lo mejor ahorita sí conviene. El método al que me refiero yo se llama promedios móviles. ¿Se acuerdan el método de promedios móviles? Que yo incluso les mencioné que uno de los métodos que existía. ¿Les viene a la memoria el método de promedios móviles? O no lo recuerdan? ¿Recuerdan o no recuerdan? Precios móviles, ¿o No, cómo dijo? promedios móviles. Ah, promedios. Yo no lo recuerdo, profe.
Ok, ¿cuál es la definición de un promedio? Es Esa es sobre el método japonés, algo así lo habíamos comentado, creo. no, este no es un método japonés. Ah, no. Este se parte de la definición de lo que es un promedio. ¿Qué es un promedio, muchachos? Una suma de todo dividido entre sí mismo. Una suma de datos entre el número de datos, ¿es correcto? Bueno, en este caso, para hablar el promedios móviles, lo que hacemos es tomamos una serie histórica de precios que hayan presentado en otros meses, en otros años, dependiendo de la información que tengamos, y lo que hacemos es un promedio entre el número de datos que estamos considerando. Y vamos moviendo el promedio dependiendo de cuáles son los antecedentes. Por ejemplo, si yo tengo diciembre, enero y febrero, ¿cuál podría predecir o pronosticar? Pues sería marzo. Y yo puedo utilizar los meses de diciembre, de enero y de febrero. Un método muy sencillo es simplemente saco el promedio, lo divido entre 3 y ese sería un pronóstico pues, relativamente confiable de cuál podría ser el precio para marzo, ¿verdad? Con el promedio de los meses anteriores. Bueno, lo que nos dice el método de promedios móviles es que vamos a considerar diferentes números de periodos. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo donde el periodo que vamos a considerar son 3 meses. ¿Sí? En 3 meses, si se fijan, yo tengo la demanda para una serie de meses, desde enero hasta diciembre de un año y otros meses más, otro semestre del año siguiente. Y aquí me parece cuánto es la demanda. Lo mismo para la demanda podemos poner el precio. Entonces el pronóstico, como yo dije que era de 3 meses, comienzo a hacer las estimaciones a partir del cuarto mes. Como dije 3 meses, voy a tomar enero, febrero y marzo y eso me permite conocer cuál sería el pronóstico de abril. A ver, hagamos 130, 145 más 139 y dividimos entre 3. A ver cuánto nos sale. ¿Cuánto es el promedio? Vamos a ver, 130 más 145 más 139. Son 138. Y dividido entre 3 nos da exactamente 138. ¿Cómo lo hacemos para el mes de mayo? Pues ahora lo que vamos a considerar, ¿cuáles meses serían? Febrero, marzo y abril. Febrero, marzo y abril, así es. Y así por cada 3 meses tenemos un pronóstico para el mes siguiente. ¿Sí? Y con estos pronósticos de precios podemos ver cuál es la tendencia. Entonces vamos a ponerle para el año siguiente, pues le pondremos en abril, va a ser 138. En mayo, 146. Y los graficamos. Ya con esto podemos utilizar, después de los promedios móviles, podemos hacer una gráfica. O bien podemos utilizar un método adicional para hacer el pronóstico de lo que serían los precios para el futuro. Si yo estos precios, estas demandas pronosticadas, las graficamos, nos quedaría esto. Aquí tenemos la demanda real en azul y luego tenemos el pronóstico en gris a partir, dijimos, del mes de abril. Entonces, esto nos va a servir para saber cuál sería la demanda a futuro. Si en lugar de demandas ponemos precios, bueno, pues tendremos pronóstico de precios del producto que nos interesa. Ahora, este es el comportamiento. ¿Qué observamos en el comportamiento de demandas en esta gráfica? ¿Qué podríamos decir? Vamos de lo que observan. ¿Qué Que, podríamos decir del pronóstico? que en épocas de verano decae varía mucho la demanda. Y en tiempos de invierno es cuando empieza a aumentar otra vez. ¿De Y en acuerdo? primavera. Incluso podríamos decir
que va a tener una tendencia hacia la alza al principio, pero después va a tener un punto donde va a bajar otra vez los precios, perdón, las demandas. Y a partir de encontrar el punto mínimo, ¿sí? Que más o menos son como por trimestre, va a comenzar la tendencia creciente otra vez. Entonces, de esa manera, nos dice que tenemos que prepararnos tal vez un tiempo de prueba con ciertos valores mínimos y máximos, un semestre. Pero después de que hayamos pasado la prueba del primer semestre, ya lo que tenemos en la tendencia de la demanda es hacia la alza. Pero así como hicimos promedios móviles con un periodo de 3 meses, podemos hacerlo con diferente cantidad de meses. Ahora aquí tenemos 8, un periodo de 8 meses y hacemos exactamente lo mismo. Ahora voy a sumar desde enero hasta agosto, saco el promedio y me queda 140. Y para los siguientes meses hago exactamente lo mismo. Ya que tengo la demanda pronosticada, hacemos la gráfica y ahora ¿qué encontramos? Que la diferencia es menor, o sea, ya es más exacto el pronóstico. Podríamos decir que es más exacto, sin embargo, también vemos que es como muy plana, como que no hubiera variaciones, ¿sí? Y ustedes creen, de acuerdo a la experiencia que vemos en la demanda real, que se pueda mantener más o menos estable la demanda, si ya tenemos la experiencia de los años anteriores, que no es así. Pues de que no va a ser exacta, o sea, todo depende de terceros. Que probablemente vamos a tener mucho error porque nos da una idea de cómo va a ser el comportamiento de la demanda, pero es muy probable que tengamos mucho error. Los expertos nos dicen que por lo general manejar periodos de entre 3 o 4 meses es lo más adecuado. Uno, porque nos permite tener un poco más a detalle el comportamiento de la variable que estamos estudiando, ¿verdad? Eh, este, y pues nos recomienda que utilicemos 3 o 4. Si por alguna razón ustedes ven alguna situación extraña entre que un periodo, digamos, de 8 meses, bueno, a lo mejor ahí conviene, o si es muy parejo todo, pues ampliamos el periodo. Pero normalmente, así como en estadística decimos que el número de clases mínimo son 5, aquí para el método de pronóstico de promedios móviles nos dice que es recomendable un periodo de 3 a 4 meses. Y esto nos permite pues ya tener una idea de los precios futuros. Lo otro que nos interesaría, pero eso lo podemos revisar más a detalle, es la cuestión del riesgo. El riesgo tiene que ver con la rentabilidad y tenemos diferentes métodos para medir la rentabilidad. ¿Cuáles métodos ustedes recuerdan para trabajar la rentabilidad? Aquí les puse el método de promedios móviles para ver pronósticos, pero podríamos haber utilizado mínimos cuadrados, ¿verdad? La otra es que con los pronósticos que ya tenemos, igual podemos trabajar otros 2 parámetros que ya hemos dicho que eran convenientes, que era la cuestión de la desviación y la media general y la desviación de todos los datos, ¿verdad? Para apoyarnos en la cuestión de los pronósticos de qué tan confiables son. Pero nos falta la parte del riesgo, de la rentabilidad. ¿Qué método recuerdan para medir la rentabilidad? ¿Qué métodos? Método DuPont DuPont, o el ROI. ok. ¿Y con cuál tienen más experiencia? Con el método DuPont, que es una suma de varios, pues ya de estados financieros que nos da una abarcación de qué tanto tiempo vamos a tardar en recuperar la inversión en tantos meses. Ok. Fíjense, ¿cuál va a ser el compromiso para el viernes? ¿Para el viernes? Sí, para el viernes. Quiero que elijan una serie de datos, ¿sí? De datos históricos, de preferencia de flujos, de efectivo, para utilizar un método en particular de rentabilidad, para ver cuál es el dominio que tiene cada uno de ustedes. Se supone que a esas alturas ustedes ya dominan diferentes métodos de rentabilidad. Por eso no he insistido tanto, pero si hay algún problema con alguno de los métodos, bueno, pues lo afianzamos. Porque ya dijimos que lo que nos falta, una parte es como de diseño, de conocer la cuestión de la bolsa de valores,
Algunos métodos que ya revisamos que eran como el método fundamental, el método técnico. Sin embargo, ya los detalles finos que tienen que ver con los pronósticos, con la media, con la desviación, con la rentabilidad, son los detalles técnicos a detalle que tenemos que nosotros conocer y qué herramientas podemos utilizar para poder observarlo todo eso. Para que tengamos completo lo que serían los elementos para una decisión de un portafolio de instrumentos de inversión. Entonces, ¿cuál es el compromiso para el viernes, muchachos? A Pues ver, Kevin, Solo la lista de flujo que pidió, ¿no? no la lista. Quiero que elija un flujo, una serie de flujos de efectivo y que aplique algún método, el que se le haga más sencillo para medir la rentabilidad. ¿Lo quieren hacer individual o lo quieren trabajar en equipos igual? Maestro, antes de que esa pregunta, Sí. ¿podemos hacerlo de que si queremos invertir en un portafolio de inversiones, utilizar el método CAMP? Sí, lo pueden utilizar. O sea, no tanto como un estado financiero, sino más bien cómo han estado las acciones de ambas empresas y hacer Sí. cuál es rentable. Sí, de hecho, tenemos que ver diferentes estrategias, diferentes casos, porque va a depender, como ya platicamos en otra sesión, pues los diferentes tipos de portafolios, ¿verdad? Y Kevin, también, perdón, profe, Kevin, tú hablabas como una evaluación de proyecto. Sí, como lo que utilizamos con el profe Antonio el tetra pasado del método CAMP. Ah, ya tipo para medir las acciones, no sé, de una empresa y las de otra y saber en cuál de las dos te conviene invertir. así es. Ah, ok. Es una opción, pero no me gustaría que se vayan por el mismo método, porque esto nos va a permitir recordar todo lo que hayamos visto para lo que nos falta, que son los métodos de rentabilidad. Porque eso de refrescarlo para todos da una visión completa de qué utilizar para completar ya lo que sería un portafolio diversificado de instrumentos de inversión. Última ¿Quedó? Profe, ¿y todas las demás clases que faltan las vamos a dar el viernes también? Pues voy a procurar que, me gustaría que fuera mañana, pero no sé si es muy rápido. No, me refería a las clases de la presentación que nos había encargado. A mí todavía me falta. Porque faltan algunos, ¿verdad? Yo todavía falto. Bueno, ¿les parece? Vamos a hacer un cambio. Hacen sus exposiciones en la primera clase mañana. Bueno, mañana tenemos clase, ¿verdad? De portafolios. Si mañana tenemos clases de portafolio, mañana podemos hacer exposiciones. Voy a tratar de no comentar tanto para que terminemos con todas las exposiciones y que ya podamos ver métodos el viernes. Entonces, compromiso. Mañana, el que falte, prepare su exposición porque va a ser el último día de eso que tenemos pendiente para entrar a lo que serían las evaluaciones de proyectos y de portafolios de instrumentos de inversión. ¿Quedamos claros? Sí, maestro. Última pregunta, maestro. ¿Cuántos integrantes por equipo para esta Bueno, exposición de... Mire, la verdad, yo creo que no más de 3. Más de 3, motiva que alguien no se conecte, que no participe de manera, pues así presencial, perdón, que haya la evidencia de que está participando y solamente queda de que participó, pero a mí me queda la duda realmente cuánto participó. Entonces, con 3 máximo es suficiente. Si es de 2, estaría excelente, el equipo es de 2. Pero como sientan más tranquilos, siempre y cuando trabajen todos, pueden ser 3 o hasta 4 personas. Nada más, que aseguramos que todo mundo realmente trabaja. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok, nos vemos el día de mañana. Que tengan muy buena tarde. Nos vemos.